Hola. Bueno, es muy probable que la reflexión o los pensamientos que expongo el día de hoy, para muchos de vosotros no sea importante porque sí he apreciado que existe una mayoría de españoles a los que pareciera que todo lo que pase en otros países que no es España, no es importante, no tiene nada que ver, no tiene ninguna repercusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría empezar con la parte alimenticia y decir, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, tanto España como Italia, en su gastronomía, eh, hace 500 años fue cuando llegó la patata, el tomate, el chocolate o el cacao, etcétera, el café de esos otros países que ahora parece que no importan nada, pero están ahí, ¿sí? El uso de la pimienta, el uso de gran cantidad de especies o especias que utilizamos en la comida. Entonces, sí, siempre ha sido importante cosas que pasan o proceden de otros países y que afectan a, a los usos y costumbres del país al que pertenecemos y que han influenciado su manera de ser, vivir, convivir o comer. Bien, vale. Entonces, no mandemos tan a la mierda lo que pasa en otros países porque en el fondo desde ya hace unos cuantos años, y ya esto no tiene nada que ver con los 500 años atrás, desde hace unos cuantos años, ese concepto de idea de europeizar cada uno de los países provocó un intercambio de cosas, leyes, normas, incluso la moneda, es decir, antes estaba la lira italiana, el franco francés, la peseta española y ahora está el euro. Por lo tanto, es una serie de países que sí influyen en España. También esa globalización ha traído o ha llevado a España una serie de maneras de ser diferentes y que están influyendo en la forma de vivir. Es decir, hay muchas más mezquitas que las que había hace 20 años, por ejemplo. Muchas más mujeres tapadas físicamente y con las que nos relacionamos o tratamos o nos cruzamos en la calle. Por lo tanto, la vida sí se ha modificado como consecuencia de la acción de otros países. Y eso me lleva a algo que me está interesando en estos días, que es esa reunión de los que se llaman BRICS. BRICS viene de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son considerados los 5 países con economías llamadas emergentes, es decir, que se están haciendo muy grandes. Y bueno, hay varios invitados más, desde Arabia Saudí, pasando por este y por el otro, y hay otros que no han sido, pero para nada invitados. Entonces, está creando mucha controversia porque no es algo muy concreto, muy definido, porque pareciera que incluso dentro de esos países, entre esos países, tienen cosas que entre ellos no se llevan bien. Y no es que tengan un solo enemigo en común y por eso se unen. No es porque anden buscando el crear una moneda nueva. No, 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 no. Esto está funcionando. Hoy lo ha explicado
y lo he estado escuchando con mucho detenimiento, con mucha atención. Un verdadero experto en geopolítica, y lo estaba explicando con una claridad y con una sencillez que me ha llamado la atención. Es decir, vosotros os acordáis de cómo, de esas películas en las que, sobre todo las películas norteamericanas, donde aparecen una cosa que le llamaban las triadas, que eran grupos diferentes de diferentes etnias chinas en Estados Unidos, que cada quien dominaba una zona, un barrio o dos barrios o tres barrios, dependiendo de sus posibilidades, y ahí hacían sus negocios. Lo mismo pasaba con la mafia italiana, que tenía una serie de negocios en determinados sitios y no se metía con la mafia latina, porque cuando es de mafia sí se puede decir latina, no se dice hispana, se dice latina. Bien, entonces los chinos tenían unas áreas, los italianos tenían otras, los irlandeses tenían otras, los latinos tenían otras, y cada uno de ellos manejaba sus cosas, sus negocios, su dominio, su control, su corrupción a su manera, y no se metían unos contra los otros. Bien, pues esto de los BRICS, según lo ha explicado este señor, es algo parecido. Es decir, es muy probable que Brasil no se lleve bien o con China o con Sudáfrica, pero eso no significa que Sudáfrica pueda tener su área de control, mientras que Brasil tiene el suyo. Tú no te metas con lo mío, yo no me meto con lo tuyo, y no es que seamos amigos, sino simple y llanamente nos respetamos, porque si nos enfrentamos entre nosotros, sí nos haremos mucho daño, mientras que si cada quien respeta el espacio ajeno, las cosas nos van a funcionar bien a todos y cada uno de nosotros. Ese sistema mafioso, tipo como las maras, las pandillas de yo tengo esta zona, tú tienes esta. Está clarísimo, ¿verdad? O sea, no tengo por qué repetirlo muchas veces. Bueno, pues eso parece ser que es lo de los BRICS. ¿Por qué? Porque algunos de ellos se llevan bien con Estados Unidos y otros no. Pero lo que todos tienen claro es que no, el dólar no tiene que ser la moneda dominante, ni el euro tiene que ser la moneda dominante. Y eso nos lleva a otra exposición del asunto. Es decir, si tú proteges tu propia patria y resulta que eres de India, defenderás eso, los negocios, el trabajo, el sistema, las fronteras de tu país. Si tú haces exactamente lo mismo, pero resulta que eres ruso, perteneces a Rusia, proteges tus negocios, tus asuntos, tus fronteras, etcétera, en tu país. Entonces, el concepto del nacionalismo está rompiendo con el concepto de democracia, que nunca ha estado muy estable, porque el nacionalismo siempre ha tenido mayor fuerza en la población. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy simple y el que nos afecta a todos. Era mucho más fácil la vida con Franco, sin importar si eras de derechas, de izquierdas, del centro, de arriba o de abajo, porque había una idea común. Y esa idea común era la patria. La patria, es decir, el beneficio que mayormente ayudaba a aquellos que pertenecían al país de España. Es decir, todo español se era beneficiado por el concepto patriótico de ese dictador.
Entonces, ¿qué ocurre? Que la democracia no te da ni eso ni lo contrario porque no te da nada en lo absoluto. O sea, tú puedes votar, claro que sí. Resulta que prácticamente el 50% votan a uno, prácticamente el 50% votan al contrario y a lo mejor hay un 15, 20, 30% que votan cosas diferentes que no tienen nada que ver ni con el patriota ni con el antipatriota, sino simple y llanamente van a lo suyo. Eso a que nos lleva a que la democracia en realidad no te está sirviendo para nada porque el país no funciona. No da satisfacción ni a unos, ni a otros, ni a los otros. Todos están insatisfechos. Mientras que cuando hay un supuesto dictador que tiene el objetivo claro de proteger a la mayoría de los integrantes de esa sociedad, de ese país, el país funciona mejor. Cuando ese supuesto dictador impide que otros vengan a instaurar lo suyo, quitándole al propio lo que tiene, es amado por los que forman ese país. Eso se llama protección de la patria. Y da igual si se llama, es bajo un sistema democrático, si es bajo una dictadura, si es bajo una monarquía, si es bajo una secta religiosa o lo que sea. Si al país le está yendo muy bien y la mayoría viven como desean vivir o lo van logrando en el transcurso de sus vidas, no les importa cómo se llame el de arriba. Dictador, emperador, rey, gurú, chamán, lo que sea, da igual. Demócrata establecido, rojo de izquierdas o facha de derechas, da igual cómo se llame, lo importante es que hay una mayoría de la población que están más o menos a gusto y como eso es lo que predomina, dicen, vamos bien, sigue adelante. Eso no pasa en España, eso está más que claro, y no pasa en muchos países, eso también está más que claro, pero en países como Brasil, no voy a decir que sí porque no es verdad, pero Rusia sí, India sí, China sí y Sudáfrica sí. Entonces, esos países con economías emergentes que pueden dominar una serie de cosas, que además disponen de armas atómicas, ejércitos y un concepto de patriotismo brutal en los muchos y muchos millones de habitantes de cada uno de esos países, están demostrando que tienen tanta fuerza como la pudiera tener la supuesta Europa, que no la tiene porque se ha entregado a otras cosas, o como la supuesta dominación estadounidense con respecto al mundo. Y a eso voy. Estados Unidos durante muchos años ha estado interfiriendo brutalmente en la forma de vida de otros países y con la excusa de instaurar una democracia ha invadido países. Estados Unidos hace muchísimos años que no tiene ni una sola pelea tipo guerra en territorio propio. No la tiene porque no le conviene. Siempre entra en guerras en territorio ajeno, como siendo lo que llaman por ahí el sheriff
del mundo en el que dice, aquí vamos a poner la democracia. Y que Dios me perdone, pero establecer la democracia en países como Afganistán, Irán, etcétera, etcétera, ha resultado en todo lo contrario. Por lo tanto, no es cierto. Lo que han hecho ha sido grandes negocios de ese mundo de las armas, de los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí han llegado. Bien. Entonces, para no terminar esta pequeña reflexión sin hablar de España, porque es lo que siempre os importa. Sí. El resto del mundo también estamos afectados por esas circunstancias. Y empieza a resultar sumamente interesante el hecho de la existencia de esa reunión de los BRICS, de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, porque no tienen ninguno nada que ver ni con el supuesto dominio judío, ni con el supuesto dominio del Islam, ni con el supuesto dominio del dólar y los estadounidenses en el resto del mundo, ni con la supuesta gran influencia que Europa tiene en el mundo. Estos BRICS, estos nuevos pandilleros del mundo, están demostrando que si en lugar de tanta idiotez cada quien se cuida de su propio territorio, de sus propias fronteras, probablemente la vida en el planeta sea mucho más tranquila, aunque nos digan que está movida por una mafia. Es decir, si tú vives en una zona, la que sea, y en una parte de la calle manda una pandilla y en otra, en otra parte de la calle manda otra pandilla, en una parte de abajo manda otra pandilla y en la otra manda otra. Si entre ellos se respetan para que tú lleves tu vida normal en la calle, te va a ir igual. Si entre ellos dejan de respetarse y empiezan a haber muchos muertos en la calle, probablemente uno de tus hijos, un pariente, un vecino, un amigo, un hermano, también caiga muerto mientras aquellos se pelean. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Que no se peleen? Pues para que no se peleen están los BRICS. Cada quien controla una zona del planeta. Cada quien hace los negocios con determinados países y los otros se cuidan y se respetan para que no haya enfrentamiento entre ellos, que eso sí haría daño a todo el planeta. A veces la mafia es menos mala de lo que parece, por lo menos en estos momentos, esa es la impresión que a mí me produce. Y por lo menos tenemos una enorme ventaja. Ahí ni a Maduro, ni al Pancho Antonio, ni a más de uno de esos acomplejados los han recibido. Estoy segura de que más adelante sí, la relación con alguno de los componentes del BRICS ayudará a que España retome su camino. Estoy casi segura de eso. Pero vaya, como siempre digo, son simples opiniones, son simples pensamientos, no tratando de sentar cátedra de nada, ni muchísimo menos porque no estoy preparada para ello. Solamente me gusta pensar en voz alta, ya lo sabéis, y deciros
hay que abrir la mente. Ni todos los mexicanos son narcos, ni todos los colombianos consumen y producen coca, ni, ni todos los chinos son unos cabeza baja, ni todos los judíos son ricos. Vamos quitándonos las etiquetas porque no nos damos cuenta, pero tenemos muchas etiquetas metidas en el cerebro que no las notamos. Y bueno, como dicen por ahí, si al 99% de los españoles siempre les ha importado una mierda los huracanes y los tsunamis que han habido en México, lamento mucho que estén pasando lo que estén pasando, sobre todo en Valencia, en Málaga, en Granada, con todas esas inundaciones. Lo lamento profundamente, no puedo ayudarlos, estoy muy lejos. Ojalá que los españoles sí los ayuden, como lo están haciendo todos esos cuerpos de servicios públicos que están salvando al máximo de gente posible mientras su presidente viaja por el mundo.